Buenas tardes, soy la maestra Leisa Beatriz Dircio Lajas, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad IEXPRO. A continuación, se hará un análisis de ciertos temas respecto a la educación para la materia de Seminario de Evaluación y Acreditación, coordinada por el Dr. Amílcar Pérez. Iniciamos con las orientaciones, criterios, evaluación y acreditación de educación básica. Esta información fue difundida a nivel de las entidades federativas para el beneficio de las niñas, niños y adolescentes y trata de un oficio nacional que se comparte en el periodo de contingencia sanitaria por el virus del COVID-19. Se considera en las orientaciones el vínculo con el maestro, garantizando el derecho a la educación, manteniendo los activos a distancia. Es decir, la utilización de los programas educativos en la televisión, radio y cuadernillos de trabajo para los alumnos que no cuentan con recursos favorables. Sobre todo, la utilización de las nuevas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Con este panorama, las tecnologías abren las puertas a un mundo que desconocíamos. Este ciclo escolar fue para los docentes una tarea ardua que los llevó a reinventar para educar, un reto que fue enfrentado con acciones llenas y propuestas creativas, donde la constancia y dedicación tienen un gran reconocimiento, pero sobre todo la entrega y la vocación para educar en la modalidad a distancia. Es por ello que la evaluación es un tema académico que requiere de las orientaciones que contribuyan a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Como se sabe, la evaluación es una acción dentro del proceso educativo que ofrece un balance final dentro de un periodo establecido, siendo lo primordial el reconocimiento de los objetivos planteados para valorar en qué medida sean logrados. Este tema fue valorado por especialistas en la educación con la finalidad de compartir experiencia y contenidos de apoyo académico mediante orientaciones, que le permita a los docentes la posibilidad de fortalecer y considerar la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Los maestros conocen mejor a sus alumnos y podrán definir las necesidades de ellos en base al contexto e inquietud, generando ambientes propicios para desarrollar aprendizajes a distancia, lo que significa confiar en los criterios adecuados para lograr la mejora en el aprendizaje y favorecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, rescatando los logros para consolidar las comunidades y redes de aprendizaje estando en sintonía absoluta. Continuamos con el abandono escolar en la educación media superior de México. Es un término que se aplica a los alumnos que se ven obligados a ser retirados del proceso educativo sin haberlo concluido. Al iniciarse el siglo XXI, 9 de cada 10 niños mexicanos tenían acceso a la educación primaria. Pero desde el cierre de centros educativos en el 2020, como medida preventiva contra la pandemia del COVID-19, generó incremento en la tasa de deserción escolar. La deserción es un problema educativo que afecta el desarrollo de la sociedad. Se da principalmente en nuestro país por falta de recursos económicos, aclarando que no es la única razón, pero es la principal causa. Así también, existen muchos factores que abarcan, generalmente, la deserción escolar, donde encontramos escuelas en estados deplorables, siendo una de las causas de afectación en los jóvenes de México. Lamentablemente, el gobierno no tiene una visión general en las estructuras de las escuelas, y esto no ayuda a la motivación del alumno, lo cual repercute con consecuencias en su bienestar. Un ejemplo, la delincuencia juvenil. Otro factor importante es la economía baja. Esto quiere decir que las familias pueden llegar a tener una movilidad social o economía preocupante. La gran mayoría de las familias en México
carecen de un nivel económico estable, ya que los jóvenes no cuentan con estudios para que este nivel aumente. Por ejemplo, un niño aún se puede mantener estable en primaria, secundaria, pero cuando llegan a bachillerato, esto cambia, ya que son escuelas parcialmente públicas y cuando crece de grado, aumentan más los gastos en las familias. Otro factor es la violencia interfamiliar y sus consecuencias. Produce falta de motivación e interés, siendo el problema número 1 en los jóvenes. Esto lo lleva a que no se enfoquen en su futuro, optando más por la delincuencia que por la educación. Todo lo anterior es preocupante, por ello, es elemental que todos los participantes en el ámbito educativo, como maestros, directivos, la escuela misma y padres de familia, deben concentrarse en que sí pueden influir, que tiene que ver más con el involucramiento del estudiante que con sus condiciones previas. Ya que la deserción es un proceso que el alumno ha estado generando durante un tiempo. No es una decisión de un momento a otro, sino el desenlace de un proceso largo. Empieza desde un inicio en la etapa escolar. Se puede decir que los maestros también son un tanto responsables de este proceso. De tal manera, es muy importante, además de trabajar con las estrategias de aprendizaje, involucrarnos y adentrarnos más en lo que acontece con nuestros estudiantes.